Pancho Sanfurgo está en Puente Alto, en el seguro de cesantía. La gente está aglomerada, se están venciendo los plazos de los pagos de cada uno de los chilenos y también para entregar el papeleo en algunos casos y para hacer los trámites. Monse, buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? Sí. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Julito? Bien. Buen día. ¿Cómo amaneció? Yo estoy muy feliz, Monse, porque me encuentro que los matinales chilenos son mejores que los matinales argentinos. Si tú me preguntas a mí, creo que los matinales chilenos son mucho mejores que los matinales argentinos y eso hay que decirlo, hay que plantearlo. Se filtró ese estudio, se filtró el estudio de los matinales y puedo hacer una presentación, después te la hago en la pantalla gigante. Ya, pero esto es una parodia a lo que hizo el presidente argentino respecto a cómo Chile manejaba la pandemia, ¿o tiene que ver con otro tema? Esto tiene que ver con eso, Monse. Amanecí muy irónico y muy metafórico hoy día en nuestra sección, cuestiones que no le importan a nadie. Nosotros lo hacemos mejor que los argentinos. Es que en ese caso se generó un problema diplomático y en este caso también se va a generar. Los matinales chilenos son mucho mejor que los argentinos. Sí, este trozo va a salir en la televisión argentina. Oye, ya, pero es para ponerle algo de alegría a la mañana, porque mira, la fila que estamos viendo lo dice todo. Brutal. La verdad es que yo no quiero ser alarmista, pero la situación se está tornando cada vez más complicada. Hay mucha gente que ha sido despedida, hay mucha gente también que vive al día. Ya se está empezando a hablar de problemas justamente para la alimentación, para proveerse del alimento todos los días, y yo creo que, bueno, va a ser un tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Pancho Sanfurgo está en un sector tú estás en Puente Alto, ¿no es cierto, Pancho? Con una inmensa fila en la AFC, que es donde justamente se tramita el seguro de cesantía. Pancho, buenos días. Bueno, ahí está Pancho Sanfurgo, se está conectando. Pancho, tenemos algún problema con el audio, pero vos sabés lo que es preocupante de esta fila que estamos viendo, es que nunca ha dejado de estar esta fila gigante. O sea, ¿te acuerdas o no? Desde que tuvimos la posibilidad de verla, de que la gente nos escribe, ahí están nuestros teléfonos, usted nos puede escribir, puede hacer sus denuncias, puede mandarnos un WhatsApp, puede escribir al programa. Siempre ha sido esta fila inmensa y a pesar de que medio Puente Alto está en cuarentena, persiste la fila, y a pesar de que no hay que aglomerarse, Pancho, la gente está aglomerada igual. Pancho. Sí, no sé si me escuchan ahora. Sí, perfecto. Perfecto. Oye, bueno, desde muy temprano está la gente aquí en Puente Alto, la cuadra siguiente de la plaza de Puente Alto, haciendo la fila aquí en la administradora Fondo de Cesantía, porque, claro, lo decían ustedes, la cosa a medida que pasan los días se va tornando más complicada. Mucha gente que va quedando sin trabajo, ustedes se fijan que da la vuelta aquí a la esquina. Da la vuelta a la esquina en la fila y se van sumando los problemas, porque para muchos puentealtinos, nosotros hemos estado conversando durante la mañana con ellos, se suma este problema de la cuarentena segmentada, de que hay un sector desde Concha y Toro hacia el poniente que está con cuarentena, el otro sector no está en cuarentena, y eso se transforma en una complicación para algunos. Un sistema complejo de entender. Algunos tienen que cruzar esa frontera para poder ir a trabajar, una situación que los empieza a golpear. Todo cerrado acá, todos los negocios cerrados. Entonces para el puentealtino se ha tornado bastante complicada estas últimas semanas, y para la gente en general esto de estar quedando sin trabajo en medio de esta pandemia que obliga a cerrar las empresas. Muchas pequeñas y medianas empresas no son capaces de sostener los sueldos de sus trabajadores, teniendo que estar cerrados y no pudiendo trabajar. Una situación que se ve a diario. Están ingresando de 15 personas, nosotros conversamos al ingreso, que se ve desde hace ya varios días esta situación aquí en la administradora de fondos de pensiones. Pancho, podemos conversar con algunas personas ahí que están. Bueno, hay gente que no quiere ser grabada y lógicamente vamos a respetar, ¿no es cierto?, que las personas no quieran hablar, pero hay algunas otras que sí nos pueden contar su historia, por qué están ahí, a qué horas llegaron, Pancho, cuáles son los problemas que han tenido potencialmente, además por esta cuarentena segmentada que se lleva a cabo en Puente Alto. Sí, vamos a conversar, caballero. Muy buenos días. Conversar básicamente de la problemática de mucha gente que ha quedado sin trabajo. En el caso suyo, ¿cuál es su situación? No, yo quedé sin trabajo a mediados de febrero y vengo a ver finiquito, porque ya las monedas ya se acabaron. Está siendo difícil esto de conseguir trabajo, sobre todo en esta situación, ¿no? Claro, sobre todo yo encuentro a la gente que no somos patronados. O sea, que trabajamos individual, en pololitos que se llaman, así que... ¿Eso se redució? No, ya...
En la práctica se está trabajando más con familiares, con amigos, porque ya, digamos, gente externa no se está trabajando. Oiga, ¿qué ha pasado ahora a propósito desde el jueves pasado esta cuarentena segmentada? Un lado sí, otro lado no. Claro, yo en todo caso vengo acá de la Florida, porque no tengo dónde hacer mi trámite de cesantía, así perfecto. que... ¿Por qué no? No hay allá. No hay. Tengo que ir al centro Pancho, y viajar acá. Pero acá se complicado, porque incluso yo estaba trabajando aquí en Gabriela y estaba haciendo una pequita y no pude terminarla, porque justo empezó la cuarentena. La cuarentena. Claro, sí, ahora hay que esperar que termine para poder terminar el trabajo. Perfecto, caballero, muchas gracias. Vamos... Pancho, dígame. el caballero sabrá que se tiene que inscribir en una plataforma para tener acceso al dinero que va a los independientes, los 2.000 millones de dólares que anunció el gobierno la semana pasada. ¿Te acuerdas que se pusieron 2.000 millones de dólares para los independientes? Donde entra toda la gente, sí, como el señor que hace pololito, que no da boleta, que es independiente, que es informal. Mucha gente no sabía cómo tener acceso a este dinero. Bueno, ya se están abriendo primero los primeros datos, que es que va a haber una plataforma para inscribirse. Así es. Que esté atento, dígale. Sí, le preguntaba a Julio César desde su casa, que está en cuarentena. ¿Sabía usted que se asignó un fondo para quienes son independientes, para quienes trabajan, digamos, de manera independiente como usted, que no son apatronados, que hay que inscribirse en una plataforma, que hay 2.000 millones que están disponibles para repartir? ¿Eso lo sabía usted? En la práctica he estado escuchando eso, pero en la práctica como que no son muy claras la propuesta, entonces hay que... ¿No ha llegado bien la información, dice usted? Claro, exactamente, no ha llegado bien la información, porque hablan algunos de los que tienen boleta, otros los que no tienen boleta. Claro. Y en la práctica como que no es muy clara. Pero el caballero no es que tenga una pyme, una micropyme. Él trabaja por eso no viene ahora para poder rescatar un poco de plata. Perfecto. Pero para personas como él... A buscar bien para informarse, porque esos fondos están ahí disponibles. Dice él que no le queda muy claro cómo funciona, si es con boleta, si no tiene boleta, si es pyme, micropyme. Pero Pancho, no importa, porque precisamente de eso se trata. Las pymes y las micropymes tienen créditos, pero los señores como él, y nos sirve a las 8:37 de la mañana para la gente que está desesperada y que está trabajando de manera independiente y que no tiene boletas, que no tiene iniciación de actividades, que trabaja en pololitos, que es independiente. Para esas personas son esos 2.000 millones, y esas personas se va a abrir una plataforma donde se van a inscribir y van a contar su caso. Y ahí se va a seleccionar para llegar con esos dineros a las personas independientes. Ayer yo hablé con Juan Pablo Suet y con Alejandra Mustagui, que están muy a caballo. De hecho, Suet venía saliendo de una reunión con el gobierno donde se están entregando los lineamientos de estos dineros. Y es muy importante que la gente esté informada, Pancho, que no se deje estar, que esté arriba de los programas, de las noticias, de nosotros, de cualquier matinal, da lo mismo, de cualquier matinal, pero de que la gente esté informada, porque mucha gente va a hacer esta fila Monse. Totalmente. Y se encuentra ahí con que, tenía 5 liquidaciones y son 12. Digamos, ¿en qué casos son 12? ¿En qué casos son menos? ¿Tiene derecho al seguro de cesantía si ya lo cobró? No. Por eso, Monse, es muy importante estar arriba de la información. Es súper importante porque hay muchas herramientas, pero que están empezando a echarse a andar, eso hay que decirlo. Están recién anunciadas. ¿Cómo se va a implementar esta asignación de 2.200 millones de dólares? Es algo que ayer estaba en una reunión el ministro de Hacienda para ver cómo se implementa, porque no es fácil, pero lo que sí hay que contarle a la gente que hay que tratar de informarse. Para eso estamos nosotros, para eso están también la prensa en general, porque hay instrumentos que se están generando y lo importante es utilizarlos, que esa plata no se pierda. Pancho Sanfurgo, entonces quizás la gente que está ahí, porque también hay mucho énfasis de que todos los trámites que se hacen a la AFC se hagan vía web. Yo no sé si esas personas que están ahí no saben, no han podido hacerlo vía web, o porque muchas veces, al parecer, hay algunos trámites que piden ser presencial. Vamos a ver qué pasa, Pancho, cuéntanos. Sí, vamos a ir hablando con la señora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, bueno, cuéntenos un poco qué es lo que sucedió. Mucha gente que está quedando sin trabajo, ha sido bastante complicado en el caso suyo. Y venimos a ver qué pasa con la cesantía ahora. Oiga, y estos trámites, hay algunos trámites que se pueden hacer por internet. No, mi hijo ayer me ayudó, pero no pudo hacerlo. ¿No se pudo hacer? Están colapsadas las páginas, ni contesta los teléfonos. Y hubo que venir hasta acá. Claro. ¿Desde qué hora, a qué hora llegó usted? A las 6:30. 6:30 de la mañana. Sí. Oiga, ¿cuándo?
si le puedo preguntar, ¿en qué trabajaba usted? ¿Cuándo quedó sin trabajo? Yo, mire, yo renuncié el 16 cuando se puso complicado la locomoción y todo eso. Y, Era muy difícil llegar al y trabajo. desde el estallido ya venía todo mal, pues se gastaba mucha plata en locomoción, no había buena locomoción y estaba todo mal ya. Pues. Entonces yo el 16 de marzo renuncié a mi trabajo. Yo llevaba 7 años en la empresa. Oiga, ¿y cómo funcionó para usted? ¿Usted de acá de Puente Alto? Sí. Esto de la cuarentena sectorizada, que hay un lado que sí, otro lado que no. Es que yo estoy en el lado que no. ¿Usted está en el lado que no? Sí. ¿Le ha tocado la buena suerte, entre comillas, o usted preferiría estar en cuarentena también? No, porque no se puede ni salir. Pues. Pero hay que Ella hace cuidarse. cuarentena voluntaria, por ¿eh? eso me cuido yo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ella renunció, ese es otro tema. Sí, Panchito. Ella Bueno, es que renunció venimos de porque la crisis finalmente del- se hacía del insostenible. Tenía mucho intercambio de buses, había que gastar mucha plata en locomoción, los sueldos por supuesto que no dan. Recordemos que aquí Puente Alto estuvo con el metro cerrado mucho tiempo, fue una situación compleja también para los puentealtinos, entonces eso la llevó a ella a tener que renunciar en este caso. Caballero, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Usted está en qué minuto quedó sin trabajo? ¿Fue producto de todo lo que está ocurriendo? Sí, pues, por supuesto. ¿Qué le pasó? Cuéntenos, ¿en qué trabajaba usted y cuándo quedó sin trabajo? El 18 de marzo. 18 de marzo. Ya. ¿Y qué le dijeron en la empresa donde trabajaba usted? Yo trabajaba en el Club La República, Ya. soy garzón. Quedamos todos sin pega, se tuvo que cerrar el club. ¿Cuánta gente más o menos? Ahí, bueno, en el casino éramos como 25, 30 personas. 25 personas. Más o menos. Oiga, y bueno, aquí hay mucho trámite que se puede hacer en internet que usted intenta. Sí, pero las páginas están caídas. pues, Están colapsadas todas. de que salí de la pega he tratado y nada. No pasa nada. No pasa nada, así que tengo que venir acá, ¿no? ¿Qué lo voy a hacer? Oiga, y ahora desde el jueves pasado cuarentena. Esa Sí, cuarentena sectorizada. Hay sectores de Puente Alto que sí, desde Conchitoro. Yo vivo en el sector de la cuarentena. Ya. Yo vivo Complica, abajo. se complica. Claro, hay que sacar salvoconducto, hay que andar Si protegido. usted quiere venir a la parte de Puente Alto que no tiene cuarentena, por ejemplo. Tengo que sacar un salvoconducto Ya. por 4 horas. Por 4 horas. Claro, por 4 horas me lo dieron. ¿Se ha complicado en estos días con eso? ¿Usted preferiría la cuarentena para toda la comuna? Sí, obvio, para toda la comuna. Esto nos sirve así porque de este lado se vienen igual para acá, así que nosotros igual tenemos que salir y hacer trámites. Así que no se saca nada. La cuarentena tenía que haber sido pareja. Muchas gracias, caballero. Harta gente de Puente Alto, Julio, opina que debió haber sido parejo, porque finalmente, claro, la gente que está en el lado que no tiene cuarentena, igual va al lado que está con cuarentena. Pancho, podríamos ir haciendo preguntas a la gente Dígame. de cuántas cotizaciones tiene, si tienen las cotizaciones de la empresa a plazo fijo o es indefinido su O contrato. indefinido, que son 2 y 6. Sí, claro, para que la gente sepa, porque, por ejemplo, ayer mucha gente estaba haciendo esta fila, Monsi tenía 8 liquidaciones seguidas de indefinido. Claro. Y llegaba adentro y le decían, no, señor, son con 12. Entonces, Pero no eran 3, si el fondo el plan nuevo de protección al empleo finalmente acortó, porque el requisito habitual son 6 meses. Y el plan de protección al empleo acortó a 3 meses para poder cobrar el seguro de cesantía. pero parece que el que acortó 3 meses no es el indefinido, el plazo fijo. No, para el plazo fijo. Para el plazo fijo, Monse. Ya. No es para el contrato indefinido, es para el plazo fijo, para los contratos que se hacen en muchas ocasiones honorarios, ¿no, Pancho? Ya. Claro, la gente que tiene contratos a plazo fijo, que no estaba contratado indefinido en una empresa, se le exigía al menos 6, Claro. ¿no? 6 continuas. Y lo que se hizo ahora es reducirlo, para facilitar también, porque el trabajo a plazo fijo es bastante más inestable. Entonces a veces Ese se bajó a 3. tiene, Ese se bajó no a sé, 3, 3 eso meses es lo que yo acá, entendía. después 3 meses. Claro. Ese de 6 se bajó a 3. Lo que no sé si el de 12 se bajó, creo que el de 12 no se bajó. El de plazo indefinido. Hasta donde entiendo yo se mantuvo igual. Entonces hay mucha gente, te lo cuento porque en la radio me pasó un caso de un señor que llegó con 11. Ya. Con 11 meses y le dijeron que no podía. Es que la duda que yo tengo, Julio, es otra. Es que este plan de protección al empleo hasta finales de marzo no estaba implementado. Entonces toda la gente que estaba aquí en la fila
todavía no se podía acoger a este nuevo plan. Entonces, yo no sé, supuestamente cuando hablamos con el subsecretario del Trabajo, él dijo la semana pasada que recién se estaba implementando y que iba a comenzar a operar a partir de esta semana, de esta segunda o finales de la semana pasada. Mira. Entonces, yo tengo la impresión, pero aclarémoslo, que para todos va a correr el tema de los 3 meses. Pero muchas de las personas que estaban haciendo el proceso la semana pasada todavía no alcanzaron a ser beneficiados con esta nueva ley de protección al empleo. Eso es lo que tengo claro hasta el minuto y quizás lo podríamos aclarar con alguien que en este minuto nos escriba o algo para cumplir con nuestra función, que es la que decíamos, ser lo más claro posible. Monse, lo que sé es que empieza el papeleo el 17 de abril, estamos a 14 creo, el 17 de abril para entregar la suspensión. Las empresas que están haciendo todos los anexos de suspensión, los restaurantes, ¿no es cierto? Algunas pymes, algún grupo de emprendedores, ¿no es cierto?, que está haciendo suspensión laboral. Sé que el 17 de abril hay que entregar, se empieza a entregar el papeleo, se empieza a recibir el papeleo. ¿Te acuerdas para la suspensión? Esto del 70%, el primer mes, el 50%, y seguir con el trato laboral sin que, ¿no es cierto?, despidan a la gente, que quedan con el vínculo laboral, y se pagan las cotizaciones. Claro. Que paga el empleador las cotizaciones y el Seguro de Cesantía le paga el 70% del sueldo. Así es que por eso es importante que los empleadores estén informados, no despidan a la gente, traten de llegar a una suspensión, traten de conversar, ¿no es cierto? Y la gente que esté informada de los plazos, porque, por ejemplo, me escribe una señora aquí, me escribe una persona de la PYME, porque nosotros nos dijimos de los créditos, dice, cuando dices que tenemos créditos, ¿puede ser más claro de cómo hacer? Los ejecutivos del banco ni siquiera saben. Los créditos los darán en los bancos que uno tiene cuenta, por ejemplo. Bueno, este tema también está en el aire porque ayer quedó saldado, recién ayer, ¿no es cierto?, de que todos los bancos iban a estar involucrados. Sí. Porque había unos que no estaban, ayer quedó saldado que todos los bancos van a tener este beneficio, digamos, y que van a tener una tasa bajísima, Por lo tanto, usted tiene que estar encima de su ejecutivo, todo, para pedir el beneficio si tiene una pyme, un emprendimiento. Vamos a la calle, Monse, ahí está Pancho Sanfurgo. Así es. Julio, sí, mira, vamos a ver si, caballero, si queremos aclarar unos temitas. Bueno, aquí están entregando información, vamos a ver si podemos escuchar. Hola, buenos días. Es que queremos saber, la gente tiene dudas respecto a la cantidad de cotizaciones, cuántas se necesitan, queremos informarle a la gente. ¿No se puede entregar información? Mira, justo ahora me salió una pregunta a él, si quieres puede escuchar lo que él está preguntando. Perfecto. Escuchamos. ¿Cómo no se va a poder entregar información si el señor vive en Marte? Sucede que si tuvo plazo fijo en su último contrato, con 6 cotizaciones mínimo puede hacer el trámite. Pero si, por ejemplo, tuviste plazo indefinido en tu contrato, con 12 cotizaciones mínimo puede hacer este beneficio. En algún minuto se dijo que se había bajado a 3, ¿no? Pero no está legalizado todavía. Se mencionó en la televisión, pero no está legalizado. Ya, todavía no entra en vigencia. No. Perfecto. Ahí está la consulta que hacía el caballero. Todavía no entra en vigencia la protección de los 3 meses, que eso es importante para la gente saber, Pancho, que por lo menos hasta ahora, o lo que avisan acá es que tienen que llegar por lo menos hasta ahora con las 6 cotizaciones, en el caso de los plazos fijos, y con 12 en el caso de los plazos indefinidos. Dime, Julio. Pancho, por eso es tan importante lo que estamos diciendo, que la gente se informe. No vale de nada estar en esa fila si no tiene 12 cotizaciones indefinidas y 6 cotizaciones mínimas. Pero es que eso es antes. Lo que pasa es que los gobiernos hacen anuncios antes de que sea ley. ¿Me entiende o no? Claro. Entonces no entró en vigencia. Entonces se hacen entrevistas, el gobierno hace el anuncio, el subsecretario habla, ¿no es cierto? El ministro dice que esto otro, pero todavía no es ley. Y como no es ley, todavía no se pone en marcha. Y por eso mucha gente de la PYME llama a su banco y el ejecutivo del banco dice, mira, sabéis que yo no me han dicho nada. Pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Hay que estar atenta y alerta. Mi preocupación es, Monse, vuelvo a insistir, a las 8:49 me pone la música de Cepillín, por favor, porque mi preocupación es que la gente va a la calle, hace la fila, se expone a enfermarse, está 4 horas y llega y dice, no, es que yo vi en la tele que eran 3 cotizaciones y no le va a correr.
No. Entonces, por eso decirle a la gente, ya que estamos en la fila, ya que estamos informando, que hasta hoy día, a las 8:50, ¿Todavía? la cosa corre con 12 cotizaciones indefinidas y 6 cotizaciones plazo fijo. Y lo demás todavía es verso. Cuando se llegue a cabo, ¿no es cierto?, infórmese y vaya. Esa es mi preocupación y con esto me despido 8:50, me voy a mi casa a dormir.